Bueno, buenos días. Los saluda María José Castaño, comunicadora periodista, violinista además y estudiante de gestión cultural en la Débora Arango. Para mí es un gusto poder darle la bienvenida a este espacio, a esta conversación que vamos a tener con Nicolás Ortiz. Eh, Hoy desde Medellín con un día bastante soleado, bastante bonito, esperando pues que donde ustedes se encuentren también estén muy bien. Vamos a dar inicio presentando a Nicolás. Nicolás es un músico, intérprete en flauta traversa de la Universidad Católica de Chile, licenciado en comunicación con título periodista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, técnico superior en gestión cultural y producción de eventos, diplomado en diseño, evaluación y formulación de proyectos culturales. Desde muy temprana edad se ha desempeñado profesionalmente en la música, forjando un trabajo de interpretación, composición y arreglos en torno a las músicas latinoamericanas. Actualmente es el director musical de la agrupación Yari y del ensamble de música Latinoamérica de Antioquia. La gestión cultural se ha destacado por su rol como jurado en diversas convocatorias públicas para el arte y la cultura. En Chile y en Colombia se ha desempeñado, así como el desarrollo de redes de trabajo como la Red de Cooperación Artística Colombia-Chile y la Red Internacional de Músicas Populares Sonamos Latinoamérica. Es docente del programa de proyectos culturales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Urarán. Luego de esta pequeña introducción, quisiera acomodar un contexto general de lo que más o menos vamos a revisar o a conversar. En primera instancia, vamos a hablar un poco de esa geografía, demografía, algunos aspectos particulares que tiene Chile, ¿cierto? Vamos a mirar hechos históricos relevantes también del país y vamos a ver como toda la parte también de clima, comida y algunos componentes que hacen parte integral de la cultura del país. Vamos a hablar sobre esa historia reciente, dictadura militar, movimientos sociales actuales. Vamos a tener como algunas preguntas dinamizadoras en donde por favor les voy a pedir vayan dejando en el chat registradas sus preguntas para al final como darles pues como respuesta adecuadamente, ¿cierto? Vamos a revisar también un poco el tema de música de protesta, sobre esa nueva canción chilena que es bastante sonada en Latinoamérica. Y por supuesto vamos a hablar en paralelo de Chile, Colombia y Latinoamérica. Entonces, Nicolás, bienvenido. Un gusto Muchas tenerte gracias. por acá. Un gusto que me presente, primera vez. Ojalá que, que sigamos encontrándonos en estos encuentros. Y buenos días también para toda la gente que está conectada, ¿no? Jader, Luis Felipe, Andrés, Diana, Paula, Ángela, Juan, Judy, Wilder, Laura, Sala Sistemas, José Ignacio, a Bellas Artes, al Conservatorio de Tolima y a la Escuela Superior Tecnológica de Arte de Arango. Nos convoca un tema muy amplio, ¿no? Podríamos estar aquí hablando todo el día y, y me darían ganas de prender la parrilla porque los chilenos somos expertos en armar cualquier asado, ¿cierto? Con cualquier circunstancia. Pero vamos a tratar de enfocarnos en esta horita que tenemos, ¿cierto? En algunos aspectos, particularmente del arte y la cultura, porque es lo que me toca a mí, pues. Entonces, para partir, algunas advertencias, ¿no? No soy historiador, no soy cientista social, entonces mi rigurosidad científica puede fallar, ¿no? Pues, te voy a hablar desde el arte, la cultura, desde mi oficio, desde mis saberes, pero entendiendo que no tengo esa rigurosidad científica, ¿cierto? En segundo lugar, advierto que me cuesta reconocerme como chileno en mi situación de migrante, ¿cierto? Viviendo ya hace 7 años en Colombia, cada vez me siento más lejano a esta idea de ser chileno o colombiano, o lo chileno, lo colombiano. Cada vez esa frontera, ¿cierto? Que cultural se diluye con más frecuencia, ¿no? Entonces creo que estoy como en una especie de crisis en ese sentido, porque de alguna manera no me siento chileno, ¿no? O sea, así de fuerte lo digo, porque también me siento colombiano y también me siento muy latinoamericano, ¿no? Entonces creo que mi frontera
tal vez por mi situación de migrante, pero que creo que nos pasa a todos en la actualidad. Nuestras fronteras se extendieron y eso es bueno, ¿no? Y por último, no soy parcial, ¿cierto? Estoy cargado de una historia de vida que me ha tocado cargar, que la llevo en mi bolso, en mi mochila. No puedo ser parcial, aunque intentaré centrarme en los hechos, en los datos, pero siempre, siempre hay una mirada, ¿cierto? Una historia, una memoria que yo llevo también, ¿cierto? Como todos y todas nosotros. Así que eso, vamos a empezar y José, si quieres, pues, te queda aquí conmigo y vamos conversando, ¿no? La idea es que igual las personas que están conectadas, si quieren ir haciendo preguntas, José las puede ir traduciendo, agrupando, para que no sea algo tan vertical, ¿cierto? Sea más bien una conversación más que una ponencia o una cátedra, algo así, ¿no? Y nos vamos relajando también y vamos deteniéndonos en los puntos que ustedes consideren necesarios. Partamos por lo más general, ¿no? Chile, ¿no? Es un país largo, 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 en el mapa se puede ver, con alrededor de 20, casi ya, estamos casi en los 20 millones de habitantes, ¿cierto? Según el último censo, 19 millones y algo, ¿ya? Lo que lo hace un país pequeño en ese sentido, ¿no? El peso, la moneda es el peso chileno, ¿cierto? La capital es la ciudad de Santiago de Chile, lugar donde nací, el gentilicio de los santiaguinos, o santiaguinas, ¿no? Eh, Tiene Chile la particularidad de estar habitando 3 continentes, ¿no? Eso no se sabe mucho, pero Chile es tricontinental, es decir, habita el territorio americano, ¿cierto? El continente americano. Oceanía, también, en la isla de Pascua que se llama, o más correctamente llamado Rapa Nui, que es una isla. Y también el territorio antártico, ¿no? Que es del continente antártico. Entonces Chile es, creo que uno de los pocos países tricontinentales. Tiene un largo Chile continental, es decir, el que ustedes ven ahí en verde, ¿no? Tiene un largo de 4.270 kilómetros, lo que lo hace extremadamente largo, ¿no? Y también delgado, ¿ya? Tiene un ancho máximo, imagínense, de 445 kilómetros, es decir, como de Medellín a Bogotá. Eso es lo máximo de ancho que tiene, y un mínimo de 90 kilómetros. No sé, muy cerca, como de aquí a, como cruzar el Valle de Aburrá, por ejemplo, algo así, entre la cordillera de los Andes y el mar. Eso, esa como característica delgadita, ¿no? Larga y delgada, nos permite a los chilenos estar cohabitando siempre, por un lado, con el Océano Pacífico, y por el otro lado, siempre como un muro que nos recuerda a lo pequeño que somos, la magnífica y gigante cordillera de los Andes. Nunca uno se pierde en Chile porque siempre tienen la referencia de la cordillera como un gran muro, ¿no? Que por lo demás tiene, en Chile se logra ver en su mayor altura, de hecho el pico más alto de la cordillera de los Andes están en la Concagua, casi con 7.000 metros de altura, ¿no? Eso hace que Chile sea un país de cordillera y mar en muy poco tiempo. O sea, en una hora tú puedes ir de la cordillera, de la nieve, al Océano Pacífico, ¿no? Y también eso hace que entre la cordillera y el mar hayan valles, ¿cierto? Chile, toda la parte central es un valle, ¿no? Grandes valles que son muy propios y muy ricos para la agricultura y por el bien conocido y buen y bien conocido vino, ¿no? El territorio antártico es muy grande también, pero muy poco habitado, ¿cierto? Y tenemos este Chile insular, que es otra lógica cultural también. Vivir en una isla te vuelve, te configura culturalmente, ¿no? Tenemos a Rapa Nui, tenemos la isla Juan Fernández, tenemos todo el archipiélago del sur, acá, la isla grande de Chiloé, territorios muy hermosos por lo demás, que configuran ese tercer Chile, el Chile insular, ¿no? Eh, Generalmente del centro hacia el sur. Hacia el norte de Chile vamos a tener esta frontera con Perú, Bolivia, eh,
y Argentina, esta trifrontera, que es la zona andina altiplánica, ¿no? Que está toda la cultura andina altiplánica, ¿no? Y nos une el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Pero hacia el sur el verde va creciendo, ¿no? Cada vez que avanzamos hacia el sur nos vamos encontrando con más recursos hídricos y por ende con más también vegetación y un ecosistema más variado también. En cuanto a los símbolos patrios, ¿no? Que son una configuración simbólica para representar de alguna manera esta idea de Estados-naciones, tenemos la bandera chilena, que es azul, blanco y rojo, con una estrellita. El azul representa el cielo, el blanco de los picos nevados y el rojo de la sangre derramada por sus héroes, etcétera, ¿no? Un escudo patrio en donde está el huemul, ¿cierto? Que es una especie de ciervo pequeño, y el cóndor, que es el gran patriarca o la gran matriarca de la cordillera, ¿no? De todo, pues, de toda la cordillera. Con un eslogan, ¿cierto? O un lema bastante feo a mi juicio y que se está luchando por cambiar hace mucho tiempo, que es por la razón o la fuerza, ¿no? Obviamente es una herencia de una idea más bien colonial o del surgimiento de la República, donde pues eso tenía un asidero. Hoy en día más bien es una frase que violenta a mucha gente y que hoy en día, justamente en los movimientos sociales de hoy, se intenta cambiar este lema por la razón o la fuerza. Y la flor nacional, ¿cierto? Que se llama el copihue, que es una especie de capullito, ¿cierto? Que nace en los bosques húmedos del sur. No sé si vamos bien hasta ahí, José, si quieres decir algo. En Pues términos vamos súper No, bien. generales. pues Sí. sí, por ahora vamos muy bien. Nada más como mencionar esa particularidad que creo que nos da bastante punto de partida, que es esa gran diversidad de Sí. paisajes, culturas frente a su comida, a frente a su vestuario y cómo, digamos, también esa geografía influirá bastante en el desarrollo cultural que va a tener Chile durante pues todos estos momentos que vamos a empezar a tener. Ese contexto como de ubicación geográfica, no sabía el dato de Ah, que era tricontinental, yo súper tampoco lo chévere. sabía hasta que era grande, ¿no? Cosa No, que, sí, sí. Pero, por ejemplo, exactamente. esto de estar muy relacionado con la cordillera y con el mar, ¿no? Configura, pues, puede ser un dato, ¿no? Pero Sí, finalmente va configurando tu forma de ser, ¿no? Tu forma de ser, tu forma de relacionarte con la ciudad, con el clima, bla, bla, bla. y también algo clave que me queda de esta primera introducción es de dónde soy, de dónde me identifico, que creo que va a ser algo que vas a tocar un poco más a fondo referente a la pregunta de a dónde pertenezco también, ¿cierto? De dónde yo me considero que soy parte. Es, Entonces, es me parece otro, como valioso esas anotaciones. sí, otro punto importante, el clima, ¿no? Allá se vive en 4 estaciones, ¿no? Y eso requiere, o sea, eso implica que tu forma de vida tiene 4 estaciones también, ¿ya? En cuanto a vestuario, en cuanto a comida, en cuanto a actividades culturales y artísticas, ¿no? Entonces, en verano todo se vuelca a la calle, ¿cierto? Mientras que en invierno todo se vuelca hacia la cocina, hacia el interior, hacia las actividades de interior, ¿no? Así Tenemos que, acá ninguna pregunta. sí, Nos claro. dicen, al ser Chile tricontinental, ¿eso no ha servido de inspiración para varios artistas? Entonces, como yo voy, tengo ya La verdad es que los paisajes en general, ¿no? Los paisajes más que la condición tricontinental, sí ha sido fuente de inspiración para muchas corrientes artísticas. Pero esta idea de lo tricontinental realmente no, porque son territorios muy poco, por ejemplo, la Antártica lo habitan solamente militares, ¿no? Hay una base militar en donde cada cierto tiempo va un grupo de militar a hacer soberanía, un territorio muy inhóspito que es muy difícil de llegar, pues nadie va a la Antártida, por ejemplo, ¿cierto? Y del Chile insular también para llegar a Rapa Nui, ¿cierto? En donde se habla otra
otra lengua, está es más una cultura tipo polinésica, ¿no? Otro rollo, ¿no? Para llegar allá tienes que viajar en barco 2 días o viajar en avión varias horas, ¿no? Entonces, no es, digamos, que hay un reconocimiento como tal de ese territorio, o que ni siquiera para los chilenos es una condición muy evidente, ¿no? Así que esta de Chile tricontinental, más que nada, es un dato, porque uno de los problemas, y aquí viene uno de los problemas, es que Chile es un país hipercentralizado. Cuando digo hiper, es porque mucho, ¿cierto? Todo se concentra en el centro geográfico, que es Santiago, ¿cierto? Que es el centro de esta gran bota, ¿cierto? Que se llama Chile, pero también es el centro administrativo, cultural, legislativo, que es Santiago de Chile, la capital. Entonces es un país que tiene pocos habitantes, pero que es muy largo, ¿no? Entonces tiene muy poca densidad poblacional, en muchos territorios desocupados, ¿no? Como la Antártida. Y tiene un problema que todo pasa en Santiago, ¿ya? Todo pasa en Santiago, ¿no? Santiago es la capital de todo. Eso, por un lado, interesante cuando uno va a Santiago porque tú encuentras de todo. O sea, es un universo, y en Santiago puede estar muy entretenido todo el tiempo. Pero es un problema para la gente que no vive y no desarrolla su vida en Santiago, porque si quiere estudiar, tiene que ir a Santiago. Si quiere ser artista, tiene que ir a Santiago. Si quieres producir un disco, tienes que ir a Santiago. Si quieres tener una vida académica, tienes que ir a Santiago, etcétera, etcétera. Hay núcleos, hay capitales, y se ha trabajado un poco en eso actualmente, pero sigue siendo un país muy centralizado, ¿no? De hecho, todo lo imaginario, todas las imágenes que ustedes pueden ver de Chile generalmente son de Santiago, ¿ya? Eh, y Santiago es un territorio también muy grande, ¿no? Es muy grande. Es un gran valle, ¿no? Que tiene todas estas comunas, se llama ya, o municipios. Cada uno tiene un alcalde, ¿ya? Tiene estas 6 provincias y estas 30 y algo eh, municipios, ¿no? Cada uno con sus alcaldes diferentes, y hay una comuna que se llama Santiago, específicamente, que está justo aquí al centro. Eso conforma el Gran Santiago, el área metropolitana, ¿no? Y como todas las ciudades de América Latina, pues, no todas, pero la mayoría, que se fundan, ¿no? Con la llegada de los españoles, ¿no? En este caso fue fundada por Pedro de Valdivia, conquistador español, ¿cierto? Se configuran así en planos cuadriculados, ¿ya? Y desde el centro, desde esa cuadrícula inicial que fue fundada, empieza a abrirse las ciudades, pero siempre en un plano cuadriculado, ¿no? Entonces, desde 1713 hasta la actualidad, ese ha sido el desarrollo de Santiago, que es la capital, que hoy en día cuenta con un gran desarrollo, ¿cierto? Es muy moderno, ¿no? Un gran sistema de metro, con edificios muy, ¿cómo se dice? Rimbombantes, ¿cierto? Hay una especie de sector que le dicen Sanhattan, como una alusión a Manhattan, ¿cierto? Que es el barrio administrativo, el de los bancos y de los empresarios, ¿cierto? El metro es fundamental, y esto va a ser fundamental también para el estallido social del 2019, ¿cierto? Porque el metro es el corazón de Santiago. Todas estas líneas que ven son de metro, o sea, de trenes, más todas las integraciones que hay con buses, etcétera, ¿no? Que no aparecen acá. Estas son solo las líneas de trenes que son subterráneos, casi todos, que conectan toda la ciudad, ¿ya? Entonces es muy fácil moverse en Santiago, aunque las distancias son largas, ¿no? Aquí te puede demorar casi 2 horas en recorrer toda esta línea o de un lado a otro. De todas maneras está muy conectado, ¿no? Ahí hay una gran diferencia con Bogotá, y se nota, por ejemplo, que son ciudades muy similares, Bogotá con Santiago, pero Santiago el metro te soluciona la vida, o sea, es un gran, marca la diferencia, ¿no? En cuanto a calidad de vida, tener un sistema de metro tan rápido y tan conectado, ¿no? Tan interconectado. Con un pasaje tú puedes recorrer todas esas líneas, básicamente. Y es relativamente barato en comparación, por ejemplo, con el metro de Medellín, ¿no?
Obviamente la vida en Chile es muy cara, pero aún así es muy fácil de andar la ciudad como tal, ¿ya? En metro tú llegas a todas partes. En metro llega a todas partes. Aquí un pequeño videíto, ¿cierto? Donde se ve la ciudad, la plaza de armas, que sería como donde comenzó la ciudad, ¿cierto? El museo. Vamos a encontrar mucha arquitectura híbrida, ¿cierto? Tipo europea, ¿cierto? Que era una idea muy ambicionada en el siglo XIX, sí, inicio del XX también. Muchos edificios tipo franceses, tipo ingleses. Y hoy en día pues se está ocupando también, hay una ocupación por las zonas verdes, por la cuestión ecológica. Como está en un valle, en el mismo Santiago hay alguna viñedo incluso, pero en los valles que están o a la afuerita de Santiago hay mucho valle vinícola de vinos. Y muy cerca de Santiago, o sea, a 20, 30 minutos subiendo hacia la cordillera, tenemos canchas de esquí, ¿cierto? Todo lo que es la cultura de la nieve, ¿no? Que en general en Chile está muy elitizado, es para gente como de estratos altos, pero que en realidad es muy fácil de llegar, digamos, está muy cerca, todo lo que es la nieve, ¿no? Entonces aquí pueden ver edificios modernos, ¿cierto? Está el edificio más largo, más alto de Latinoamérica, eh, y etcétera, ¿no? Mucha zona de comida, todo empieza muy tarde, eh, tanto en la mañana empieza todo más bien tarde, y en la noche también todo comienza y termina muy tarde, ¿no? Eso también, eso les llama mucho la atención a los colombianos, por ejemplo, los horarios, ¿no? Nico, Sí, hablando de este tema, nos hacen esta pregunta. claro. ¿Cómo se define lo identitario o el sentido de pertenencia en Chile cuando no nos vemos desde todos los ángulos del país? Hablando desde la centralización en Santiago, pues como el resto de la geografía y de sus habitantes, que sabemos pues que hay una poca densidad poblacional, igual cómo se puede vivir esa identidad, ¿cierto? Y Sí, nos hacen este comentario, siempre vemos a Chile como muy diferente y demasiada influencia europea. ¿Cómo se llega allí y con tanta diferencia con respecto a los demás? bueno, esa idea de un Chile medio europeo fue una construcción de los años 70, 80, con toda la instalación violenta de un sistema neoliberal, ¿cierto? Que dijeron nosotros con este sistema económico vamos a ser los jaguares de América. Así mismo lo llamaron los economistas, los Chicago Boys de ese tiempo. Chicago Boys era un grupo de personas economistas que estudiaron en Chicago y llegaron con todo el modelo neoliberal a Chile, ¿no? Los jaguares de América, ¿no? Entonces fue una construcción más bien artificial de una imagen que nos creímos el cuento de alguna manera. O sea, después de casi 20 años de dictadura, obligados a creernos ese cuento, porque no podías pensar diferente, se creó una marca de esa idea de un Chile europeo, que es bastante falsa a mi juicio, ¿no? Por eso le digo, es bastante más similar a lo que ustedes creerían Colombia de Chile, ¿no? Hay más similitudes que diferencias, ¿no? Entonces, la identidad, como siempre, ¿no? Es un espacio de disputa, ¿no? De disputa cultural entre lo que yo siento que soy y entre lo que me dicen ser, entre cómo me veo yo y también cómo me ven los otros, ¿no? En ese sentido no hemos mentido históricamente. Y creo que una de las gracias del movimiento social actual, José, es que nos estamos sacando la careta, ¿no? Que nos pusimos nosotros mismos. Nos estamos diciendo somos igual que nuestros hermanos colombianos, ¿no? Y incluso en las manifestaciones se ven las mismas banderas, ¿no? Los mismos colores, las mismas canciones. Somos iguales que los hermanos peruanos y ecuatorianos y venezolanos que también pasan por los mismos problemas que pasa el pueblo, ¿no? Entonces, esta idea del Chile europeo es la idea de un pequeño grupo de personas que con todos los recursos y todos los medios crearon esa imagen, ¿no? Pero que a la gente, a las personas, nos creímos ese cuento, pero nos vimos los beneficios de ese cuento. Y esa es una de las razones del estallido social
de hoy. Es que nos cansamos de que el cuento del Chile modelo fuera para 4 familias, ¿no? Y por eso estalla la gente, ¿ya? El tema de la identidad, no sé quién hizo la pregunta, siempre va a ser un tema complejo, ¿no? Si lo vemos históricamente en Chile, pues, por ejemplo, que no haya llegado la migración negra a Colombia, a Chile, puede haber sido relevante, ¿no? Por varias cosas, ¿no? Aunque hoy en día sí es un fenómeno bastante común, la migración afro. De que no haya mucha claridad cuál es el camino. Siempre Chile fue un país de paso, ¿no? No fue la capital del virreinato español, ¿cierto? Era Perú. Entonces, siempre funcionaba como de paso, entonces no hay nada como que uno diga, esto es chileno. Además, si yo le pregunto a ustedes qué es chileno, ¿no? Seguramente les va a costar responder. Esa es una identidad, la complejidad de definirlos como chilenos es la identidad de los chilenos de alguna manera. ¿Ya? Eh, También tenemos otra ciudad que está muy cerca de Santiago, que es Valparaíso, que en los años 1900 fue la joya del Pacífico, lo llamaban. Fue el puerto principal, de hecho, del Pacífico. Por ende, es una ciudad muy interesante de conocer también. ¿Por qué? Porque todavía guarda esa memoria de los años 1900, de una ciudad muy rica, ¿no? De mucha migración, como cualquier puerto, pero de mucho desarrollo y hoy de mucha cultura y arte. Es una ciudad bohemia absolutamente universitaria, muy atractiva en ese sentido. Valparaíso atrapa, no solo por su arquitectura, aparte es patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO, ¿no? Todo su casco histórico, sino por todo lo que pasa ahí, todas las expresiones artísticas y culturales. Hay una casa de Neruda, que es una casa museo, están los cerros que siempre guardan rincones, están las paredes siempre con murales, ¿no? Como una política de ciudad, que todo tenga mural, las casas pintadas con colores, un desarrollo, está muy cerca está al lado de Viña del Mar, de hecho está conurbado, ¿no? Entonces muy turístico, tiene el mar ahí, es un puerto también, entonces es una ciudad muy interesante. Y está el Congreso de la Nación, está en Valparaíso. También una ciudad muy interesante de conocer. Si a mí me preguntan qué ciudad debes conocer, pues yo te diría Santiago, Valparaíso, ¿ya? Sí o sí. Y después, bueno, después tiene un montón de opciones y va a depender también de tu presupuesto y de tu estrategia, porque Chile no lo puedes recorrer completo o te tomaría mucho tiempo, ¿no? De punta a punta. ¿Mm? Tenemos un Chile que se ha ocultado sistemáticamente en la historia, que es el Chile precolombino, que todavía, ¿cierto? El Chile indígena, que todavía está muy vivo en nuestro territorio. Hay mucha población indígena, sin embargo no se ha contado esa historia, ¿no? Este cuento del europeo, de alguna manera, ha subyugado esta idea de un Chile indígena. Y resulta que estos pueblos todavía son muy importantes y hoy están en este último movimiento social, sacaron las banderas de nuevo. Tanto así que tienen sus curules en la Asamblea Constituyente, ¿ya? Tienen cupo reservado para eso. Y se está discutiendo la idea de declarar a Chile un Estado plurinacional, o sea, en ese nivel estamos, ¿no? Eh, Nico, ahí, sí, ahí, qué pena te no, interrumpo, dale como nomás. que cabida a comentarios que nos dejan en el chat Sí, y precisamente creo que es el momento de hacer el comentario dado la semejanza también que se da con los estallidos sociales que pasaron en Latinoamérica. sí, Desde la lucha por la identidad, por recuperar esos arraigos, ese patrimonio que hemos tenido desligado, digamos, a toda la parte europea, la parte de colonización. sí. Y acá, por ejemplo, nos escriben, pues primero, ¿qué nos asemeja? ¿Cierto? Segundo, cómo recuperamos la cultura del desarraigo y reconstruimos nuestra identidad latinoamericana, que creo que a partir de lo que estás mencionando y de la mención que hemos hecho en varias ocasiones del estallido social, en Chile empezó 2018-2019, en Latinoamérica fue un boom en casi todas las capitales, Sí, creo que sería momento de conversar. pero la pregunta es, ¿qué nos une o qué nos
A ver, Sí, primero, ¿qué nos asemeja como latinoamericanos, como sí, colombianos, desde los estallidos sociales que ocurrieron en varios países, incluyendo pues Colombia, que también sí, sigue vigente y latente, y también a partir como de esas acciones, cómo podemos reconstruir nuestra identidad latinoamericana, sí. desligándonos un poco ¿Quién de eso que nos preguntó? han... Es que en la mera pregunta, ¿no? Yo creo que esa es como para tesis, ¿no? Hay un historiador que se llama, chileno, que se llama Gabriel Salazar, que lo recomiendo, que lo busquen. Gabriel Salazar, pues, es un poeta, un historiador social, ¿cierto? Que escribe la historia, la historiografía de abajo hacia arriba, muy interesante, que ha estado justamente hablando de esto, ¿no? A ver, yo creo, por qué empezaba diciendo que estoy en crisis o ya no me siento chileno, eh, es que viajando y viviendo en otros países, no solo en Colombia, sino viajando por toda Latinoamérica, me he dado cuenta que no tenemos la misma historia, ¿no? Hay una cuestión que no hemos cultivado y que es bastante grave, que es, hemos negado la historia sistemáticamente, ¿no? Pensamos que nuestra historia comienza con los libertadores. Resulta que la historia, nuestra identidad y nuestra memoria incluso cultural comienza mucho antes, ¿ya? Comienza con nuestro pueblo originario, con gente que estaba acá hace mucho, mucho tiempo. Este es un territorio antiguo, ancestral, dirán por ahí, eh, que está lleno todavía, tú ves palabras, costumbres, alimentos que son milenarios. O sea, digo milenarios porque milenarios, ¿cierto? Entonces, ahí hay una columna vertebral, una cordillera de los Andes que nos une. Por ejemplo, pensar en la territorialidad. Nuestros pueblos originarios todavía piensan en la territorialidad más que en la propiedad privada, ¿ya? Entonces yo habito un territorio, pero no soy dueño del territorio, ¿ya? Yo soy parte del territorio. Incluso hay algunos pueblos que se ven igual que un árbol, ¿no? O sea, son parte del mismo ecosistema. No hay diferencia entre un árbol y un ser humano, como los mapuches. Esa idea fue arrebatada cuando llegaron los españoles, de un día para el otro. O sea, ni siquiera de un día para el otro esa idea fue eh, arrebatada, ¿no? Y llegaron diciendo con su famosa papeles, ¿cierto? Esta tierra es para tal, esta tierra es para tal. Desde ahí comienzan todos los problemas políticos y sociales latinoamericanos, ¿ya? Con la división de las tierras. Porque desde que llegaron personas con otra idea, ¿cierto? Con la idea de la propiedad privada, a un territorio en que no existía eso, esa repartición que se hicieron, que fue arbitraria, violenta y sangrienta, fue totalmente inequitativa, ¿no? Injusta y, y lo que es peor aún, negando todos los sistemas de creencias que las personas que ahí habitaban. Entonces, claro, ahora el que tenía un río para contemplarlo, para orarle, qué sé yo, ahora tiene que pedirle permiso a un terrateniente, ¿ya? Entonces ahí, en toda Latinoamérica, los problemas son de la tierra, ¿ya? Ese es un problema común. Los problemas de Colombia son problemas de la tierra, son los problemas del campo, es la división inequitativa de la tierra, en donde muchas personas tienen mucho y pocas personas tienen poco. Y esas personas que tienen mucho no son capaces ni siquiera de hacerla productiva esa tierra, ¿ya? Entonces ahí parte todo. Luego, son nuestra manera de entender, de relacionarnos con la naturaleza, que es muy particular de los latinos, de ocupar los espacios públicos, que como digo, es más antiguo incluso que los españoles. Y luego, posteriormente, es en nuestro idioma, ¿cierto? Que también viene a configurar una característica muy importante de los latinos. Ahora, hay que entender que esa identidad latinoamericana tampoco es una sola, ¿no? Va cambiando y ha ido cambiando como cambian todas las identidades, ¿no? Es como un río que siempre está en movimiento. No sé si respondo eso, yo sé que es más largo que eso, pero creo que por ahí va, ¿ya?
Sí, también creo que vamos a ampliar un poco más la conversación con lo que sigue a continuación en tu presentación. Sí, aquí me interesa decir que hay un Chile que, oculto que nadie conoce, ¿no? Que es el pueblo indígena y que es muy fuerte aún, ¿ya? Es muy fuerte aún. Obviamente hoy están en las ciudades, hoy son indígenas urbanos, ¿cierto? De ciudad, pero todavía eh, está esa cuestión indígena y esas reivindicaciones que son históricas, ¿no? Que son de 400, de 500 años. Luego, obviamente viene la historia reciente. Cuando digo la historia reciente hablo desde que se crearon los Estados-naciones, ¿no? Desde los 1800 hacia adelante, que también es una historia común en toda Latinoamérica, respondiendo a la pregunta de Gustavo, ¿no? Familias, pocas familias, ¿no? Aristocráticas particularmente, que van configurando un Estado-nación, que luego llaman república, que se dividen entre conservadores y liberales, que crean los sistemas parlamentarios y luego que esos sistemas parlamentarios, a través de constituciones más bien francesas, tipo francesas, ¿no? Crean sistemas más presidencialistas, con caudillos. Esa es otra historia común de Latinoamérica. Es decir, yo cuento la historia desde de Chile, desde la, ¿cómo se dice? Desde la independencia, ¿no? Hasta hoy seguramente voy a contar la historia de Colombia, con otros acentos, ¿ya? Pero es lo mismo, básicamente. Es lo mismo, básicamente. Los acentos incluso, de hecho, los acentos de Chile que nos vuelven diferentes a Colombia son cosas que pasaron hace 100 años, ¿no? O que están pasando ahora, pero en general la historia gruesa de Chile es la misma historia gruesa de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de incluso de Brasil, ¿no? Los comuneros, por un tiempo que lucharon contra la corona española, los movimientos independentistas, los criollos, luego los conservadores, los liberales, las guerras civiles que se armaron por, por querer un país más conservador o más liberal, qué sé yo. Todo es una historia bastante común, la historia republicana, ¿no? Sin embargo, en el año 70, en los años 70, sí hay un quiebre importante en Chile, que es la Unidad Popular, ¿ya? ¿Qué es la Unidad Popular? Estábamos en el año 1960 y algo, se empieza a gestar este movimiento, o sí, este movimiento de la Unidad Popular, que es básicamente una respuesta, ¿no? O un capítulo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que en ese momento, a través de estrategias no militares, pero sí estratégicas de espionaje, de ideológica, una guerra ideológica, ¿cierto? Y de intervencionismos en general, se reparten el mundo. Y Latinoamérica, entre los años 60, 70, fue el foco de esa batalla fría, ¿no? De esa guerra fría. Entonces el socialismo, por la misma herencia, ¿cierto?, socialista que tenemos de nuestro pueblo indígena, nuestros pueblos indígenas son socialistas por excelencia, ¿cierto? Eh, el socialismo soviético pega muy bien en Latinoamérica y sigue pegando todavía. Chile es un país muy de izquierda todavía. Es una opción al menos, ¿no? Eh, todavía los partidos de izquierda, los movimientos de izquierda son una opción. Ahí podríamos tener una diferencia con Colombia. Entonces, el socialismo soviético pegó muy bien en Latinoamérica y pegó muy bien, y más bien en Chile, ¿no? Donde ya había una idea de revolución, de amor, de paz, que venía de Estados Unidos también, con todo el movimiento hippie. También la idea del movimiento popular, lo obrero, que tenía toda esta idea del marxismo, ¿cierto? Materialismo, etcétera. Entonces, el año 60 y pico, Salvador Allende, que es un personaje clave en la historia de Chile, alza la bandera del socialismo democrático y por primera vez se elige un presidente socialista democráticamente en Chile, el año 69 creo, y asume el poder el año 70, con todo el poder popular, ¿cierto? Y toda la juventud apoyando. Fue un momento realmente revolucionario en el mundo, ¿no? El mundo volcó sus ojos en Chile en ese momento, porque fue un golpe tremendo, ¿no? De la Unión Soviética en Latinoamérica. Pero a la vez también
vino toda la fuerza de Estados Unidos para derrocar este gobierno. Se demoró 3 años, ¿sí? Solamente en derrocar el gobierno de la Unidad Popular o de Salvador Allende, con una estrategia de desestabilización económica, ¿no? De bloqueo, de desabastecimiento. No lo digo yo, pues lo dijo el propio Estados Unidos, reconoció este intervencionismo y pidió perdón hace poquito años, hace como 8 años más o menos. Fue una estrategia de Estados Unidos para desarmar el gobierno socialista de Salvador Allende, hasta que el año 73, ¿cierto? Ocurre el famoso golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, donde se derroca, a través de un alzamiento militar, se derroca a Salvador Allende, que muere justamente defendiendo el palacio de gobierno, que se llama el Palacio de la Moneda. Desde ese día, desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 1990, Chile vivió en una dictadura. Yo nací en dictadura en 1981. Y el Chile de hoy es un Chile post-dictadura. Pues nuestros padres, nosotros mismos, de mi edad, somos personas que tenemos todavía el chip de la dictadura. Una jaula de hierro, le llaman algunos, ¿no? Desconfiados, eh, con una adversión hacia las fuerzas militares, hacia la figura de la policía, son como el enemigo de la persona, ¿no? Contra la misma clase política, que generaron todas estas condiciones para estos 17 años tan terribles, ¿no? En Chile. Pero también, a la vez, como surgen cosas negativas, surgen cosas positivas, como este movimiento artístico musical particularmente, que se llamó la Nueva Canción Chilena. ¿Qué era la Nueva Canción Chilena? Un movimiento artístico de músicos particularmente, pero que también tuvo su visualidad, su estética, que acompañó el proceso de la Unidad Popular, que llevó a Allende al poder y que en dictadura hizo como una especie de bastión de resistencia frente, en el mundo sobre todo, ¿no? Frente a lo que era la terrible violaciones de derechos humanos de la dictadura, ¿no? Casi todos los grupos de este movimiento que se llamó la Nueva Canción Chilena fueron exiliados, muchos fueron asesinados también, como Víctor Jara, ¿cierto? Eh, pero de alguna manera contaron lo que la gente no podía contar. ¿Desde dónde? Desde Europa, porque estos grupos se quedaron por fuera, exiliados, ¿cierto? Y desde Europa contaron qué es lo que pasaba en Chile. Entonces nosotros vamos a escuchar mucha música, también vamos a ver mucho arte visual con esta estética, que hasta hoy se conserva, ¿no? Eh, que cuenta, que es muy política, justamente por esto, ¿no? Y que todavía habla de esto. Y de hecho, en las protestas, incluso en Colombia, la música que suena, incluso un poco la estética de las protestas, tiene que ver con este movimiento de los años 60, 70, que se llamó la Nueva Canción Chilena. ¿Ya? Muy importante el movimiento. Creo que ha sido el movimiento artístico más único en Chile, que realmente el que se ha gestado en Chile, ¿no? Desde Chile y para Chile, ¿no? La Nueva Canción Chilena. En el 90 retorna la democracia, ¿no? Con una serie de presidentes que se pueden ver ahí, que básicamente han ido rotando. Son dos fuerzas políticas, la derecha tradicional, representada por Sebastián Piñera, y que es la derecha económica, ¿no? Y la centro izquierda, que se llamó primeramente Concertación, luego Nueva Mayoría, que fue la encargada de generar la transición entre la dictadura y la democracia. Una transición que fue pactada, que fue a espalda del pueblo y que de alguna manera eh, mantuvo la constitución de Pinochet que escribió en el 80, ¿no? Y hubo mucho acuerdo de impunidad, ¿cierto?, para los violadores de derechos humanos. Y la gente no quiere, hoy la gente no quiere ni a los unos ni a los otros. Ya se sienten traicionados tanto por la concertación como por la derecha tradicional. ¿Ya? Ahí tenemos a Bachelet, de izquierda a derecha, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, que fue 2 veces presidenta, Sebastián Piñera, también 2 veces presidente, Patricio Elwin, que fue el primer presidente luego de la dictadura, y Eduardo Frei, el segundo presidente luego de la dictadura. Hoy en día podemos hablar de un Afro-Chile, ¿cierto? Con la llegada de
colombianos y haitianos, ya que son una de las fuerzas migratorias más grandes, unas poblaciones migratorias más grandes, los colombianos y los haitianos, y últimamente, los 2 últimos años, los venezolanos también. Hasta hace 10 años no se veía población afro, o era muy poco común. Hoy en Santiago, al menos, ya podemos ver gente afro. Yo personalmente ya tengo un sobrino afro chileno, entonces es muy nuevo, pero también es muy rico, ¿no? Lo que está pasando en ese sentido en Chile. Esta es una imagen muy, muy clara de lo que es un colegio hoy en Chile, donde podemos ver claramente una imagen así. Esto es algo totalmente nuevo en Chile, totalmente nuevo, y ha traído muchos problemas también, ¿no? En cuanto a la población migrante, el año 2020 creció exponencialmente Venezuela, pero siempre ha sido Perú y Colombia los países más migrantes en Chile, ¿no? Y también Haití, por una política de apoyo que Chile ha tenido con Haití durante los últimos 10 años, ¿no? Esos son los países más migrantes en Chile. Nico, qué Sí, pena, acá nos hacen una pregunta claro. sobre la nueva canción chilena. Nos preguntan Ujú. los ritmos predominantes cuando surgió. No, los ritmos están predominantes, ¿no? Estaban basados en cuestiones folclóricas, ¿ya? La madre de la nueva canción chilena fue Violeta Parra, ¿no? Aunque ella murió antes de la Unidad Popular y antes de la dictadura, ella abrió el camino como estético para esto de la nueva canción chilena. ¿Qué hacía Violeta Parra? Era una investigadora, se iba al campo, grababa canciones, ritmos, guitarra traspuesta, que es lo que vamos a hablar el jueves con Pablo Moraga, ¿no? Que son maneras de afinar la guitarra de los campesinos, ¿no? Ella recopiló mucha información, pero ella no se quedó con esa información ahí, ni la, ni la repitió solamente, sino que a través de eso tomó elementos y creó una cosa bien rara, una cosa híbrida, una fusión. Entonces, si hablamos de qué ritmo trata la nueva canción chilena, es fusión. No hay nada puro en la nueva canción chilena. Es más, eh, en ese movimiento de la nueva canción chilena llegó el tiple colombiano como un instrumento principal a la formación de agrupaciones de la nueva canción chilena. El tiple se usa, pero como si fuera algo sumamente normal. El cuatro llanero también. Las quenas con un violín, la guitarra clásica con una guitarra eléctrica, una batería con una percusión folclórica. Es totalmente lo que hoy conocemos como fusión. Esa fue la esencia de la nueva canción chilena. ¿Y qué ritmo? Pues eran ritmos folclóricos, pero no, digamos, era un híbrido, es un híbrido todavía, todavía es muy, muy típico en Chile ver ese tipo de propuestas fusión, justamente por eso, ¿no? Más Sí, adelante también sí, en Latinoamérica, que también teníamos un contexto político común, que eran las dictaduras en Argentina y en otros países sí, de Latinoamérica, el rock también como que hizo parte fundamental, como también esa claro. música protesta, ¿cierto? En Sí, Chile, por ejemplo, los prisioneros creo que fueron los primeros en incursionar este tipo de ritmos. Eh, también dentro de una lírica muy, muy política y muy de, pues, claro. crítica. Los prisioneros comienzan a representar a una nueva generación, los que sobran, ¿no? No, ya no eran los que vivieron el quiebre entre la Unidad Popular y la dictadura, sino los que nacieron en dictadura o eran jóvenes y veían que no cabían en ninguna parte. El baile de los que sobran en ese sentido es una canción fundamental, muy clara lo que dice, ¿no? Fue ese movimiento que sacó a Pinochet básicamente, entre el año 82 y 89, en que había todos los días una protesta en Chile. Una protesta peligrosa porque te enfrentaba a los militares, que los militares te tiraban a matar, ¿no? Pero del año 82 al 89, todos los días había una protesta, con esta generación que ya le que ya no tenía miedo, ¿no? Y que tenía la banda sonora de Los Prisioneros. Ya no era la nueva canción chilena porque estéticamente ya no alcanzaba a responder a la realidad chilena. De hecho, los grupos de la nueva canción chilena se quedaron en Europa, ¿no? Y se elitizaron de alguna manera en Europa, ¿no? Se acomodaron allá en Francia, Italia, ¿cierto?
Y fueron estos nuevos grupos con poco recurso estético, pero con mucha ira, como Los Prisioneros, que musicalmente son muy básicos, pero tienen mucha ira y rabia y descontento, que se toman las calles y también se toman entonces la disquera, la banda sonora, ¿no? Y así surgen Los Prisioneros, como una banda sonora de las protestas sociales que entre el 82 y el 89 logran sacar finalmente como una victoria más política, ¿cierto?, a la dictadura de Pinochet. Aquí, bueno, una pequeña cosita de las comidas, ¿no? Allá se come mucho pan en la comida principal, ¿cierto? Diferentes tipos de pan. Y obviamente el vino, ¿no? Que es algo fundamental. Aquí tenemos un mote con huesillo a la derecha, que es una especie de bebida refrescante. Y la sopaipilla, que es una especie de arepa, pero harina con auyama, ¿no? Personalmente, yo creo que es bastante rica la comida chilena porque es más variada, ¿no? Como por estaciones, hay más variedad de comida, pienso yo. También está la comida de mar, las carnes, etcétera. Aparte que hoy en día en Santiago tú puedes comer un sancocho normal, ¿cierto? En cualquier parte, o comida peruana normal en cualquier parte, ¿cierto? También está la comida chilena que también es muy rica. Eh, Personalmente a mí me gusta mucho, ¿ya? Buenos referentes importantes, ¿cierto? Marcelo Sala, Salvador Allende, Pablo Neruda, Augusto Pinochet, pues nos guste o no nos guste, Jodorowsky, es un psicomago, no sé qué, medio raro ahí, Gabriela Mistral, una gran poetisa olvidada, pero gran poetisa, Los Prisioneros que hablábamos, Mon Laferte, actual, ¿cierto? Referente, Violeta Parra, Víctor Jara, que fue asesinado por la dictadura, ¿no? Para mí, mi referente es Víctor Jara, mi gran referente artístico, ¿no? Aquí un video que no me gusta mucho, pero que es como un video oficial, ¿no? De la oficina de turismo, donde muestra esta vaina del Chile turístico, que es muy, muy interesante, porque tiene al norte estos paisajes desérticos, ¿no? El desierto de Atacama, que puede ser árido, pero que tiene una belleza que uno no explica, ¿no? La energía de estar en el desierto es una cosa bien rara, bien rica también. Y un paisaje que uno no acostumbra a ver, ¿no? Y también está toda la frondosidad, la abundancia de lagos, ríos del sur de Chile, ¿no? Y el centro con los vinos, etcétera. Muy buenos cielos para observar, ¿cierto? La opulencia de Santiago, las actividades culturales de Santiago, que son muy interesantes también. El Océano Pacífico, siempre, siempre como una opción, ¿cierto? No es un océano donde uno se bañe así sabroso, porque es muy frío, pero sí es muy lindo de observar, ¿no? Yo siempre he dicho que soy un marinero de tierra, porque me encanta el mar, pero no meterme, ¿no? No estoy acostumbrado no voy a la playa a bañarme, por ejemplo, ¿cierto? Sino a contemplar más que nada. Y últimamente sí hay un desarrollo turístico, después, hace 10 años más o menos, Chile se está ocupando por ser un destino turístico, porque realmente tiene todas las condiciones para ser un paraíso turístico, ¿no? En cuanto a climas, en cuanto a paisajes, en cuanto a accesibilidad, las carreteras son muy buenas, eh, es muy rápido llegar, a pesar de la distancia que son tan largas, es muy rápido porque las carreteras son de alta velocidad. Entonces, bueno, el andar en aviones es más o menos económico dentro de Chile y hoy se está luchando por recuperar el tren, que es el transporte ideal para Chile, ¿cierto? Aparte de que es ecológico, de que es más seguro y que es más eficiente, el tren existió mucho tiempo, el tren en Chile que conectaba todo Chile a lo largo. Después se desarmó todo eso por intereses privados y hoy se está luchando nuevamente por restaurar ese ferrocarril del Estado, ¿no? Que se llama, eh, para reconectar Chile nuevamente. Y por último, y es muy simbólica la fecha de hoy porque justamente hace 2 años, ¿no? Se estallaba Chile con la consigna, no es 30 pesos, sino 30 años, ¿no? De injusticia, de un modelo, ¿cierto?, neoliberal que fue instaurado en dictadura, que prometía un paraíso,
de calidad de vida, pero que no terminó siendo tal. Terminó siendo un paraíso del endeudamiento, de las enfermedades psicológicas. El 50% de los chilenos sufre de alguna enfermedad psicológica producto del estrés, la soledad. El 70% de los chilenos vive y vivirá endeudado, ¿ya? Un endeudamiento moroso que se llama, es decir, que no alcanza. Tiene más deuda de lo que gana, imagínense. Eh, Nico, sí, bueno, como para ir cerrando, también dar un poco de contexto, digamos, a los que no tienen muy mapeado el estallido social que se dio pues, sí, precisamente por el alza del transporte público del sistema de metro. Obviamente, pues como la gota que rebasó el vaso, obviamente con muchísimas cosas de fondo, como lo que has mencionado, la inequidad, la injusticia, el enriquecimiento de una parte de la población mínima, pero nada, pues como en cuanto a desarrollo para el pueblo, pero en sí lo que inició y pues por eso la mención de esos 30 pesos fue por esa alza en su sistema de metro. sí. Eh, También para ir cerrando, nos hacen una pregunta antes de que sigamos avanzando, porque ya lo acabas de mencionar, que es por qué Víctor Jara es un referente musical en la historia artística y política de Chile, dentro del contexto de música protesta, que es lo que, de lo que estábamos hablando pues como previamente. Bueno, pues Víctor Jara es un referente, pues para mí, artístico, porque primero representa lo que se llama el artista integral, ¿no? Él era actor, dramaturgo, director teatral, músico, ¿cierto? Tenía una ocupación integral por las artes, ya por la poesía, por la música, y también rescataba la cosa, las tradiciones, ¿cierto? Pero las ponía en contexto, las usaba para generar nuevos contenidos, una propuesta artística, y aparte tenía conciencia de clase o conciencia social. Él mismo decía, pues, el público dirá si soy un artista, yo soy un trabajador del arte con conciencia definida, ¿no? Entonces todas sus canciones tienen sentido y razón, como él mismo lo hace en una canción que se llama Manifiesto. Para mí ese es el rol del artista, ¿no? Ser un trabajador con conciencia de clase. Entonces, para mí es un referente en todo sentido, ¿no? Por lo que logró artísticamente, musicalmente, teatralmente, pero también por cómo pensaba, ¿no? Y cómo entendía la función del arte, de la cultura, de la gestión cultural, etc. Y por muchas razones más seguramente, ¿ya? Es una figura fundamental y yo lo invito a que lo conozca más, ¿no? Hay unos libros interesantes por ahí. Y en cuanto al estallido social, no fueron los 30 pesos del alza del metro. O sea, ahí empezó, ¿no? Pero esa fue la excusa. Fueron 30, por eso el Logan no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Son 30 años de que se supone volvió la democracia, desde que se supone volvió la oportunidad de la democracia como tal, ¿no? Y no ha sido así. No, no ha cambiado nada. De hecho, no cambió la constitución de Pinochet. Por eso es tan importante lo que pasa hoy, que es cambiar la constitución. Ya es más que una cuestión legal o legislativa, es una cuestión simbólica, es decir, no más Pinochet, por fin vamos a dar vuelta a la página, ¿no? Eh, con memoria, con restauración, con justicia, pero también con una nueva legalidad y con una nueva... No, no hay una constitución legítima en Chile aún, que haya sido escrita en participación con el pueblo chileno. Entonces lo que pasa hoy en día es muy, muy valioso en ese sentido, ¿no? Obviamente las constituciones no cambian todo, pero simbólicamente sí representan una victoria de las ciudadanías, ¿ya? No de las fuerzas políticas, de los ciudadanos comunes y corrientes que se tomaron este movimiento y lo transformaron en un monstruo de mil colores que no tiene cabeza, no tiene bandera, no tiene líderes. No hay nadie en una de estas protestas multitudinarias que alce la voz y tome un megáfono y comience a hablar nadie, porque nadie representa a nadie, ¿no? Todos somos un río, ¿no? Un río de alegría y de rabia. Y eso es lo complejo de entender el movimiento social. También en Colombia, ¿no? Que pasa lo mismo de alguna manera. Porque esto empezó en Ecuador, después en Chile también, en Chile, Perú, por en supuesto, es Colombia, un sí. referente latinoamericano. Recuerdo mucho que cuando también empezábamos acá en Colombia, todo el mundo veía a Chile como que sí,
se puede, como que sí, pues, o sea, todos los cambios que conllevó como que la gente se uniera sin una Sí, bandera específica, sin nada, sino simplemente el cansancio, la rabia, esas emociones que nos unen como latinoamericanos, que compartimos no solo una historia, sino que lastimosamente eh, los mismos pesares y quejumbres en cuanto a corrupción, en cuanto a inequidad, en cuanto a la falta de oportunidades. Chile, en este sentido, recuerdo muchísimo que era un gran referente latinoamericano. sí, porque, como te digo, era la joya del modelo, ¿no? Siempre era la veladona del modelo neoliberal, pero resulta que no, ¿ya? Entonces, al desarmarse el modelo, se cae todo, ¿no? Se cae el ejemplo de Chile, este ejemplo, ¿cierto? Como por ahí algunos hablan del sueño chileno hace muy poco, ¿no? Resulta Sí, que se configuró muy bien esa imagen y se usaron todos los recursos para configurarla, pero lo que hizo el estallido fue decir, ve, esta es la verdadera cara de Chile, ¿no? El sobreendeudamiento, la enfermedad mental en Chile es un terrible, la gente se suicida, pero de manera brutal, ¿cierto? La soledad, la vejez es una cosa paupérrima, es realmente triste la condición de los ancianos en Chile. Entonces, claro, se desarma el modelo y todos los que representan ese modelo, no solo en Chile, sino en todo el continente, tienen que decir, uy, sí, ves, no era tan perfecto como pensábamos, como prometimos, ¿no? O ya hizo lo que prometió, digamos, ¿no? No estoy diciendo que el modelo per se sea mal, ¿no? O tal vez ya hizo lo que tenía que hacer, que en varios aspectos puede ser positivo, la superación de la pobreza, qué sé yo. Eh, pero ya es evidente que ya no es de todo, digamos, que lo que aquí está pasando hay una revolución, pero en el concepto de ciudadanía, ¿no? Toda la república, toda nuestra república, Chile, Colombia, han sido construidas por muy pocas familias que tienen la hegemonía simbólica cultural, ¿cierto? Y más, si vamos, analizamos los apellidos, se repiten 200, 300 años. Aquí lo que se reclama es comenzar de nuevo desde abajo, como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? En Cabildo, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestra universidad, nuestra asamblea, nuestro cabildo, también tenemos algo que decir, ¿ya? También tenemos que, como dice Salazar, la capacidad no solo de ir a votar, ya que nos vendieron mucho la idea de hay que ir a votar, pero ¿y en qué momento deliberamos? Es que votar no te vuelve deliberante, por ejemplo, que sería un verdadero espíritu democrático. ¿En qué momento alegamos tú y yo, nos confrontamos, debatimos? Esos espacios no estaban y esos espacios se abrieron con el estallido social, que es para mí lo más relevante, lo más particular del movimiento social en Chile, que es que se volvieron a retomar esa costumbre, ¿no? Del inicio de la colonia en nuestros territorios. Los cabildos, los comuneros, ¿cierto? Que se juntaban en cabildos, hoy son quienes generan las propuestas. Son los cabildos, los territorios, los barrios. Mis hermanos se organizan en su barrio con sus vecinos, que hasta hace 2 años no se conocían, hoy se conocen, se reúnen, hacen asambleas, plantean una propuesta, la suben a la asamblea del municipio, la suben hasta que llega a la asamblea constituyente. Eso es realmente, ya no es hablar de un nuevo modelo, sino de hablar de una nueva ciudadanía, ¿no? Y hablar de una democracia no representativa, sino participativa, que creo que por ahí va la gracia del movimiento actual. bueno, Nico, para dar cumplimiento pues como a la agenda que Sí, tenemos, en 2 minutos darle respuesta a esa pregunta que nos hacen y es, en el contexto de movimientos sociales, ¿qué opinas de la lucha del pueblo mapuche y el EZLN? En no dos sé qué es el minuticos, LZN, no sé qué es. vale, está bien. Sí, Entonces, siendo así, creo que ya, si tienes alguna idea de cierre, para ya entonces despedirnos y dar los agradecimientos. no sé qué es el EZLN, si me puede aclarar. En cuanto al pueblo mapuche, es una historia muy larga.
de 600 años, por lo menos. Para entender el conflicto mapuche hay que viajar 600 años atrás, ¿no? De partida hay que decir que los españoles arrasaron con todo, pero no pudieron con el pueblo mapuche. Tanto así que se saltaron el territorio mapuche por el mar y siguieron más al sur, donde ya los mapuches no lo molestaban, ¿no? Entonces es el único territorio no conquistado por los españoles, al menos en Chile. Dieron una lucha tremenda a los españoles. Son guerreros, ¿no? Los mapuches son un pueblo, no es un pueblo violento, pero es un pueblo guerrero cuando se organizan. Es un pueblo, ¿por qué? Porque no defienden su tierra, defienden el paraíso. Y para ellos el paraíso es todo. Mapuche significa gente de la tierra. Mapu, tierra, che, gente. Pues por eso en Argentina dicen che, ¿no? Por una palabra mapuche, de gente. Mapuche. Eh, Ellos defienden el paraíso y cuando uno defiende el paraíso ocupa todos sus recursos para defenderlo, ¿ya? Y así fue con los españoles y así ha sido con el Estado chileno, ¿no? En algún momento, en varias capitulaciones, en varios tratados, se les quitó la tierra a los mapuches y se les quitó esta idea de ser mapuche, digamos, ¿cierto? Les dijeron, produzca, sea campesino, pero ellos no quieren ser campesinos, ellos quieren ser mapuches, o sea, tienen otra cosmovisión. Y ese capítulo nunca ha sido cerrado, nunca ha sido dialogado, y por eso siempre está en constante ebullición. Entender al pueblo mapuche es respetar su cosmogonía y entender que en Chile habitan diferentes miradas también, diferentes culturas. Mientras eso no esté claro, siempre va a quedar en la cosa como un pueblo bélico que se opone a cualquier orden, ¿no? Y la verdad es que no se trata de eso, ¿no? Para entender este conflicto particularmente y el conflicto con los pueblos indígenas hay que tener una mirada antropológica también de las cosmogonías de esos pueblos, ¿no? Eh, Bueno, el acá nos ejército zapatista, sí. aclaran, ajá, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Sí, México, que creo pues que igual como en México, en toda Latinoamérica, hay estos grupos organizados pues que van un poco con pensamientos de liberación de lo que es establecido, ¿cierto? En Colombia pues también sí, conocemos, en México, en Argentina, bueno, creo que en toda Latinoamérica han habido como estos sí, grupos organizados de personas luchando, digamos, de alguna manera, como por sus exacto. pensamientos, exactamente. También hay que verlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Desde hace mucho tiempo que los campesinos se organizan cuando los masacran, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los comuneros en Colombia, 1781, ¿no? Que por marchar los asesinaron, digamos. Entonces, el Estado, ¿cierto? La República han sido violentas para ser república, ¿no? Es a través de la fuerza que se ha instalado la idea de los países, ¿no? Entonces, en esa violencia estatal, pues surgen muchas veces respuestas violentas. Algunos lo han justificado, ¿no? En Chile también hubo movimientos armados, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y ¿cuál otro? No me acuerdo, que justificaron, ¿cierto?, la violencia como una legítima defensa. Pues yo personalmente creo que eso no llega a nada finalmente, pero también entiendo que la puedan justificar en ese sentido, en el sentido histórico, en el sentido amplio del conflicto, ¿no? Yo personalmente pienso que eso no lleva a nada finalmente, que lo que sí lleva a algo son los movimientos artísticos y culturales, ¿no? eh, que a través del arte y la cultura, por eso es tan importante el arte, la gestión cultural, se van configurando los verdaderos cambios, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí hay una cosa, yo personalmente no soy experto en eso, por eso les digo, voy a ser poco riguroso historiográficamente, sociológicamente, pero entiendo que se entienden todos esos movimientos, ¿no? Hay que entenderlo con una perspectiva histórica de mediano y largo plazo, ¿no? Si no, caemos en la caricatura siempre, en el juicio fácil, ¿no? Y nosotros no estamos para eso, ¿ves?
Para eso está la gente común que podrá hacer esos juicios. Nosotros en la academia, en el arte y la cultura, estamos para mirar sistémicamente los procesos culturales, para mirar la quinta pata del gato, ¿no? Para poner todo en crisis y en cuestionamiento. Así que yo creo que desde ahí está nuestra mirada, nuestra función y también el valor del arte, ¿no? Yo creo que si hay algo que podemos aprender de los movimientos culturales en Chile es eso, justamente, a ser de buena manera desconfiado, ¿no? En sentido positivo de desconfiar. Y proponer a través de esa desconfianza, de esas preguntas, de esos cuestionamientos, proponer una nueva mirada y también una nueva belleza. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho tu ponencia, esta conversación bastante nutritiva para todos los que tuvimos la oportunidad de conectarnos, agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron esta mañana y con la invitación muy, muy especial esta tarde que nos conectemos a las 4 de la tarde al evento que vamos a tener sobre Argentina con Gastón Bustos, publicista y comunicador argentino, líder de Medellín, Ciudad de Música. Entonces queda la invitación vigente, agradeciendo la participación, todos los comentarios y preguntas que hicieron que nutrieron bastante la conversación, a Nicolás por el espacio y a los organizadores por permitirnos estos momentos precisamente de encuentro. Y a Nos ti, José, por la despedimos. moderación. Nos vemos en Muchísimas clase. gracias. Así es. Agradecemos entonces y damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Chao, chao.